Mi hijo, el abogado, me dijo, vas a dormir en el cuarto de huéspedes hasta que aprendas a respetar a mi esposa. Yo solo respiré hondo y respondí, está bien. Javier me miró como si esperara una explosión, gritos, lágrimas, súplicas. Pero no le di nada de eso. Cecilia, su esposa, sonreía desde su silla con esa expresión de victoria que ya conocía tan bien. Al día siguiente, él llegó temprano del trabajo y preguntó con esa arrogancia que últimamente se había vuelto parte de su personalidad, ¿ya aprendiste la lección? Pero cuando vio mi maleta en la puerta y los papeles de la venta de la casa sobre el mostrador de la cocina, su rostro palideció. Finalmente entendió quién realmente estaba en control. Y yo, Carmina, a mis 66 años, me permití una sonrisa tranquila mientras observaba cómo la realidad lo golpeaba como una ola fría. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no comenzó con esa frase hiriente en el comedor. Comenzó mucho antes, con años de pequeñas humillaciones que yo tragaba como píldoras amargas, convenciéndome de que era el precio del amor maternal. Mi vida había sido una rutina perfectamente coreografiada de sacrificios silenciosos. Cada mañana me levantaba a las 5:30, incluso antes de que el sol pintara el cielo con sus primeros colores cálidos. El olor del café recién hecho siempre llenaba la cocina antes de que alguien más despertara. Preparaba el desayuno de Javier exactamente como le gustaba: huevos revueltos con un toque de pimienta negra, pan tostado hasta ese punto exacto entre dorado y crujiente, jugo de naranja recién exprimido. Cecilia prefería té verde con limón y tostadas francesas, pero solo si el pan era del día anterior y cortado en diagonal, nunca recto. Aprendí sus preferencias como quien memoriza oraciones, con devoción ciega y esperanza de ser recompensada con algo tan simple como un gracias. La casa que habitábamos no era solo una estructura de concreto y madera. Era el resultado de 15 años trabajando doble turno como enfermera en el Hospital General. Recuerdo las noches interminables cuando Javier era pequeño, cuando mi esposo Manuel acababa de morir en ese accidente absurdo que nos dejó sin nada más que deudas y dolor. Trabajaba de día en el piso de pediatría y de noche en emergencias. Dormía 4 horas si tenía suerte. Mis pies se hinchaban tanto que apenas podía quitarme los zapatos cuando llegaba a casa. Pero cada dólar que ganaba lo guardaba con disciplina militar. Nada de lujos, nada de caprichos. Compré este terreno cuando Javier tenía 8 años. Contraté albañiles, supervisé cada centímetro de construcción, elegí cada azulejo de la cocina, cada manija de las puertas. Esta casa era más que ladrillos y cemento. Era mi legado, mi esfuerzo materializado, la promesa que le hice a Manuel en su lecho de muerte: nuestro hijo tendrá un hogar. Javier creció entre estas paredes. Estudió en la mesa del comedor donde ahora Cecilia revisaba revistas de moda mientras yo limpiaba. Se graduó de la universidad con honores, entró a la Facultad de Derecho, se convirtió en abogado corporativo con un salario que yo jamás soñé tener. Me sentía orgullosa, por supuesto. Cada logro suyo era también mío. Pero algo cambió cuando conoció a Cecilia. Ella llegó a nuestras vidas como una tormenta elegante, con su cabello perfectamente peinado y sus uñas siempre impecables, usando vestidos color marfil que probablemente costaban más que mi salario mensual de entonces. Era bonita, inteligente, ambiciosa. Y desde el primer día, me miró como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la decoración moderna que ella planeaba para su vida. Al principio fueron comentarios sutiles. Carmina, ¿no crees que deberías actualizar tu guardarropa? Carmina, en mi familia no cocinamos con tanta grasa. Carmina, tu forma de hablar es un poco anticuada, ¿no? Javier reía nervioso, pero nunca me defendía. Poco a poco, fui convirtiéndome en una sombra dentro de mi propia casa. Empecé a comer sola en la cocina mientras ellos cenaban en el comedor. Dejé de opinar sobre las decisiones del hogar. Me convertí en la empleada no remunerada de mi propia vida, limpiando, cocinando, lavando la ropa de ellos mientras mi existencia se desvanecía como el vapor del agua hirviendo. El día que todo explotó fue el cumpleaños de Javier. Cumplía 38 años. Pasé toda la tarde preparando su comida favorita: mole poblano con pollo, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Mis manos ardían de tanto amasar la masa. El olor del chocolate y los chiles llenaba cada rincón de la casa. Puse la mesa con el mantel de lino que guardaba para ocasiones especiales, coloqué velas, arreglé flores frescas en el centro. Todo tenía que ser perfecto. Cecilia llegó tarde,
como siempre, con una expresión de fastidio en el rostro. Se sentó sin siquiera mirar la mesa y dijo: «Otra vez comida pesada, Carmina. ¿No sabes que Javier está cuidando su colesterol?». Yo intenté explicar que era su platillo favorito desde niño, que era tradición. Ella me interrumpió: «Las tradiciones también evolucionan. Deberías aprender a adaptarte al mundo moderno en lugar de aferrarte al pasado como si fuera lo único que tienes». El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo. Esperé que Javier dijera algo, cualquier cosa. Que me defendiera, que recordara las 1000 veces que ese mole lo había consolado después de un mal día. Pero él solo bajó la mirada hacia su plato y murmuró: «Mamá, tal vez Cecilia tiene razón. Deberías considerar cocinar cosas más ligeras». Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No fue un quiebre ruidoso, sino silencioso, como cuando una grieta atraviesa el hielo y sabes que pronto todo se vendrá abajo. Sonreí, asentí, y me retiré a la cocina con el pretexto de traer más agua. Apoyé mis manos temblorosas contra el fregadero y cerré los ojos, contando respiraciones para no desmoronarme. Esa noche, después de que terminaran de cenar, mientras yo lavaba los platos con agua tan caliente que enrojecía mi piel, Cecilia entró a la cocina. Se recargó contra el marco de la puerta con los brazos cruzados y me dijo con una dulzura venenosa: «Carmina, creo que es momento de que hablemos sobre tu futuro aquí». «Mi futuro aquí». Las palabras de Cecilia flotaron en el aire húmedo de la cocina como una amenaza apenas disfrazada de preocupación. Me sequé las manos con el trapo de cocina, ese que había bordado hacía años con pequeñas flores en las esquinas, y me giré para mirarla. Ella mantenía esa postura de superioridad que había perfeccionado, con su vestido color perla que seguramente había costado más de $500 y sus tacones que repiqueteaban contra el piso como martillos diminutos cada vez que caminaba. «Adelante», le dije con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que está a punto de asestar un golpe y ya saborea la victoria. «Mira», comenzó con un tono que pretendía ser razonable, «tú has hecho mucho por Javier, nadie lo niega. Pero él ya es un hombre adulto, tiene su propia familia ahora, y francamente, tu presencia constante está afectando nuestro matrimonio». Sentí como mis dedos apretaban el trapo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Mi presencia constante?», repetí lentamente. «Vivo aquí, Cecilia. Esta es mi casa». Ella soltó una risa corta, casi como un ladrido. «Técnicamente sí, pero las cosas cambian, ¿no crees? Javier y yo hemos estado hablando sobre expandir nuestra familia, tal vez tener hijos pronto, y necesitamos espacio. Privacidad. No podemos estar siempre preocupándonos por si te ofendes o si nuestras decisiones te incomodan». Cada palabra era como una gota de ácido cayendo sobre mi piel. Intenté mantener la compostura, recordarme a mí misma que era una mujer adulta, que había sobrevivido a la muerte de mi esposo, a años de trabajo agotador, a sacrificios que ella nunca entendería. «Entonces, ¿qué sugieres exactamente?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Cecilia se encogió de hombros con una indiferencia estudiada. «Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. Lugares donde podrías hacer amigas, participar en actividades, tener tu propia vida independiente. Sería mejor para todos, especialmente para ti. Podrías finalmente vivir sin la carga de mantener esta casa tan grande». La carga. Llamó carga a la casa que construí con mis propias manos, con mi propio dinero, con cada gota de sudor y cada lágrima que derramé pensando en el futuro de mi hijo. Quise gritarle que esta casa no era una carga sino mi orgullo, mi historia, mi sangre convertida en paredes y techo. Pero antes de que pudiera responder, Javier entró a la cocina. Había escuchado parte de la conversación, eso era evidente por la expresión incómoda en su rostro. «Mamá», comenzó con ese tono conciliador que usaba cuando quería evitar conflictos, «Cecilia tiene un punto válido. No es que queramos echarte, pero tal vez sería bueno que consideraras tener tu propio espacio, tu propia independencia. Mi propio hijo, el niño que amamanté durante 14 meses, el que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años sin dormir durante 3 días seguidos, el que lloró en mis brazos cuando lo rechazaron en su primer baile de secundaria, ese mismo hijo ahora me sugería que me fuera de mi casa para darle espacio a su esposa». Sentí algo frío instalarse en mi pecho, algo que no era tristeza ni rabia, sino una claridad helada que cortaba a través de todas las excusas y autoengaños que me había estado contando durante meses. No dije nada.
Simplemente asentí, colgué el trapo sobre el borde del fregadero y subí las escaleras hacia mi habitación. Escuché cómo Cecilia le murmuraba algo a Javier, probablemente celebrando su pequeña victoria. Escuché la risa suave de mi hijo, ese sonido que antes me llenaba de alegría y ahora solo me producía una punzada de dolor en algún lugar profundo de mi ser. Cerré la puerta de mi habitación, la habitación principal que había diseñado con ventanas grandes para que entrara la luz de la mañana, y me senté en el borde de la cama que había compartido con Manuel durante los pocos años felices que tuvimos juntos antes de que un conductor ebrio nos lo arrebatara. Las siguientes semanas fueron una tortura silenciosa. Cecilia intensificó su campaña de incomodidad. Reorganizó la cocina sin preguntarme, moviendo las ollas y sartenes que yo había acomodado de cierta manera durante años. Empezó a invitar a sus amigas a la casa en las tardes, ocupando la sala con sus risas estridentes y sus conversaciones sobre spas y vacaciones en Europa, mientras yo me refugiaba en mi habitación como una intrusa en mi propio hogar. Javier trabajaba cada vez más horas, o al menos eso decía, evitando estar presente durante los momentos más incómodos. Era más fácil para él escapar que enfrentar lo que estaba pasando bajo su techo. Una tarde, mientras doblaba ropa limpia en el cuarto de lavado, escuché a Cecilia hablando por teléfono con su madre. La puerta estaba entreabierta y su voz resonaba clara en el pasillo. Sí, mamá, todavía está aquí. Es increíble. Tiene 66 años y se aferra a esta casa como si no tuviera a dónde ir. Javier es demasiado suave con ella. Si fuera por mí, ya le habría dado un ultimátum. Una pausa, luego continuó. No, no es mala persona, solo es muy anticuada. Vive en el pasado. No entiende que las cosas han cambiado, que nosotros necesitamos construir nuestra propia vida sin su sombra vigilándonos todo el tiempo. Cerré los ojos y respiré hondo. El olor del detergente suavizante me recordó a cuando Javier era pequeño y yo lavaba su ropa con tanto cuidado, asegurándome de que sus uniformes escolares estuvieran impecables, de que sus calcetines siempre tuvieran su par correspondiente. Recordé las noches cuando se enfermaba y yo dormía en una silla junto a su cama, vigilando su respiración, colocando paños húmedos en su frente. Recordé cada sacrificio, cada momento de alegría, cada instante de orgullo cuando lo veía crecer y convertirse en un hombre. Y ahora ese mismo hombre permitía que su esposa me llamara una sombra. Esa noche, durante la cena, Cecilia decidió dar el siguiente paso en su plan. Javier, cariño, he estado pensando. ¿Qué te parece si convertimos el estudio en un cuarto de bebé? Podríamos pintar las paredes de color menta, poner una cuna blanca, crear un espacio realmente hermoso. Javier levantó la vista de su plato, sorprendido. ¿Estás embarazada?, preguntó con una mezcla de emoción y confusión. Ella rió. No todavía, pero estamos intentando, ¿recuerdas? Y quiero tener todo listo para cuando suceda. El estudio era el lugar donde yo guardaba las cosas de Manuel, sus libros, sus fotografías, su escritorio de madera donde solía pagar las cuentas y planear nuestro futuro. Era el único espacio de la casa que había mantenido intacto, como un pequeño santuario de lo que fuimos. Mamá, dijo Javier girándose hacia mí, ¿te importaría si convertimos el estudio? Podríamos mover las cosas del abuelo al garaje o tal vez donarlas. Han pasado muchos años. Algo en mi interior finalmente se rompió del todo. No fue dramático ni ruidoso. Fue como cuando una represa finalmente cede después de soportar demasiada presión durante demasiado tiempo. Me limpié los labios con la servilleta, la doblé cuidadosamente junto a mi plato y los miré a ambos con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Está bien, dije con voz suave pero firme. Pueden hacer lo que quieran con el estudio. Mi respuesta dejó a Cecilia momentáneamente desconcertada. Esperaba resistencia, lágrimas, tal vez una escena emocional que pudiera usar en mi contra más tarde. Pero yo había aprendido algo en mis 66 años de vida. El silencio puede ser el arma más poderosa cuando se usa correctamente. Javier pareció aliviado, como si mi aceptación lo liberara de alguna culpa invisible que cargaba. Gracias, mamá, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sabía que lo entenderías. Terminé mi cena en silencio. Cada bocado sabía a ceniza en mi boca, pero mantuve la compostura. Me levanté, recogí mi plato y me dirigí a la cocina. Cecilia no perdió tiempo. Escuché cómo le susurraba a Javier, ¿ves? No fue tan difícil. Solo necesita límites claros. Esa noche, acostada en mi cama,
Mirando el techo que conocía cada mancha y cada sombra, tomé una decisión. No sería la víctima en mi propia historia. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había experimentado en meses. Era domingo, el sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las cortinas color marfil que había cosido yo misma hacía años. Me duché, me vestí con mi ropa más cómoda y bajé a preparar café. La casa estaba en silencio. Javier y Cecilia todavía dormían, probablemente agotados de planear cómo remodelar mi vida sin consultarme. Tomé mi taza de café y me senté en la mesa de la cocina con mi teléfono. Había una persona a quien no había llamado en semanas, alguien en quien confiaba plenamente. Teresa, mi amiga desde hacía más de 30 años, mi vecina, mi confidente. Teresa contestó al tercer timbre con su voz cálida y familiar. Carmina, amor, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Hacía tanto que no hablábamos. Su preocupación era genuina, podía escucharla en cada palabra. Teresa, necesito hablar contigo, respondí manteniendo mi voz baja. ¿Podemos vernos hoy? Algo en mi tono debió alertarla porque inmediatamente respondió. Ven a mi casa en 1 hora. Prepararé ese té de canela que te gusta. Colgué sintiéndome un poco menos sola. Me terminé el café, dejé una nota breve en la cocina diciendo que había salido a hacer diligencias, y me fui antes de que alguien despertara. La casa de Teresa quedaba a solo 3 cuadras de distancia. Caminé despacio, observando el vecindario que había visto crecer y cambiar durante décadas. Los árboles que plantaron cuando recién nos mudamos ahora eran gigantes frondosos que daban sombra a toda la calle. Las casas habían sido remodeladas, algunas irreconocibles de sus versiones originales. Todo evoluciona, pensé. Todo cambia. Pero eso no significa que debamos permitir que nos borren en el proceso. Teresa me esperaba en su puerta con los brazos abiertos. Me abrazó fuerte y largo, como solo lo hacen las amigas que conocen tu historia completa sin necesidad de palabras. Nos sentamos en su cocina luminosa, con las ventanas abiertas dejando entrar la brisa fresca de la mañana. Ella sirvió el té en esas tazas de porcelana que reservaba para ocasiones importantes, un gesto que me hizo sentir vista y valorada. Cuéntame todo, dijo simplemente. Y yo lo hice. Le conté sobre las humillaciones constantes de Cecilia, sobre la indiferencia creciente de Javier, sobre cómo me había convertido en una extraña en la casa que construí con mis propias manos. Le conté sobre la sugerencia de mudarme a una residencia para ancianos, sobre el plan de convertir el estudio de Manuel en un cuarto de bebé. Teresa escuchó en silencio, su rostro reflejando cada emoción que yo sentía, indignación, tristeza, rabia contenida. Cuando terminé, ella tomó mis manos entre las suyas. Carmina, escúchame bien. Tú no eres una carga. Tú no eres un mueble viejo que hay que reemplazar. Esa casa es tuya, legal y moralmente tuya. ¿Lo recuerdas? Sus palabras fueron como una bofetada de realidad. Por supuesto que lo recordaba. La escritura de la casa estaba a mi nombre. Javier nunca había contribuido ni un solo dólar a la hipoteca. Cuando se graduó de la universidad, yo ya había terminado de pagarla. La casa era 100% mía. Pero en algún momento de los últimos años, había empezado a comportarme como si fuera una invitada, como si mi lugar allí dependiera de la generosidad de mi hijo. Teresa continuó. Necesitas hablar con un abogado. Necesitas entender tus opciones. Y necesitas recordar quién diablos eres. Esa tarde, después de regresar a casa sintiendo una mezcla de determinación y miedo, encontré a Cecilia sola en la sala hojeando revistas de decoración. Javier había ido al gimnasio. Era el momento perfecto. Me senté frente a ella, algo que no había hecho en meses. Generalmente evitaba su presencia, pero ahora necesitaba observarla de cerca, entender con quién estaba realmente tratando. Ella levantó la vista, sorprendida por mi iniciativa. ¿Necesitas algo?, preguntó con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Sí, respondí con calma. Necesito que entiendas algo. Esta casa es mía. La escritura está a mi nombre. Yo la pagué, yo la construí, yo decidí cada detalle. Su expresión cambió sutilmente. Una chispa de algo parecido a la preocupación cruzó sus ojos antes de que recompusiera su máscara de superioridad. Bueno, técnicamente sí, pero Javier es tu hijo. Seguramente cuando fallezcas, él la heredará. ¿Cuál es tu punto? Mi punto, dije lentamente, es que mientras yo esté viva,
las decisiones sobre esta casa las tomo yo. No tú. No Javier. Yo. Ella cerró la revista con un golpe seco. Estás siendo dramática, Carmina. Nadie está tratando de quitarte nada. Solo estamos tratando de convivir como una familia moderna, pero tú te aferras a tus costumbres antiguas como si el mundo no hubiera avanzado. Me levanté, sintiendo una fortaleza nueva en mis piernas. El mundo ha avanzado, Cecilia. Y yo con él. Más de lo que imaginas. Esa noche, Javier llegó tarde del gimnasio. Cecilia ya le había contado sobre nuestra conversación. Eso era evidente por la forma en que entró a la cocina donde yo preparaba la cena. Mamá, necesitamos hablar, dijo con voz tensa. Por supuesto, respondí sin voltear a verlo. Seguí picando verduras para la ensalada con movimientos precisos y controlados. Cecilia me dijo que le hablaste de forma irrespetuosa esta tarde. Eso no es aceptable. Ahora sí me giré para mirarlo. ¿Irrespetuosa? Repetí. Le recordé un hecho legal. Esta casa es mía. ¿Eso es falta de respeto? Él se frotó la cara con las manos, un gesto de frustración que conocía bien desde que era adolescente. No se trata de la propiedad legal, mamá. Se trata de la familia, de aprender a convivir, de respetar las necesidades de todos, no solo las tuyas. Las necesidades de todos menos las mías, pensé. Pero no lo dije en voz alta. En cambio, pregunté, ¿y cuáles son exactamente mis necesidades, Javier? ¿Me las has preguntado alguna vez en los últimos 6 meses? ¿O solo has escuchado lo que Cecilia necesita, lo que Cecilia quiere, lo que Cecilia opina? Él guardó silencio, incapaz de responder. Continué, pasé 30 años construyendo este lugar para ti. Trabajé hasta que mis pies sangraban, hasta que mi espalda gritaba de dolor, hasta que no recordaba cómo se sentía dormir una noche completa. Todo por ti. Para que tuvieras un hogar, una educación, un futuro. Y ahora me tratas como si fuera un obstáculo para tu felicidad. Mamá, no es así, comenzó a decir, pero lo interrumpí. Entonces demuéstramelo. Demuéstrame que todavía importo en esta familia que tanto dices valorar. Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. En ese momento, Cecilia apareció en la entrada de la cocina. Javier, cariño, ¿todo bien? Su voz era dulce como miel envenenada. Él me miró una última vez antes de responder. Sí, todo está bien. Solo estábamos aclarando algunas cosas. Se fue con ella, dejándome sola en la cocina con mis verduras a medio picar y mi corazón completamente roto. Esa noche fue cuando todo cambió definitivamente. Los siguientes días fueron una guerra fría dentro de mi propia casa. Cecilia había intensificado su estrategia, ahora con más confianza porque Javier claramente había elegido su bando. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos durante cada comida. Carmina, ¿no crees que ya es hora de que actualices tu forma de vestir? Las mujeres de tu edad en las revistas lucen tan modernas. O mi favorito, mi madre tiene tu edad y vive feliz en una comunidad de jubilados. Dice que es lo mejor que pudo haber hecho, tiene amigas, actividades, no tiene que preocuparse por nada. Cada frase era una puñalada envuelta en falsa preocupación. Yo sonreía, asentía y seguía con mis rutinas, pero por dentro estaba tomando notas mentales de cada agravio, de cada humillación, de cada momento en que mi hijo miraba hacia otro lado mientras su esposa me destrozaba con palabras amables. El viernes de esa semana, Teresa me llamó temprano en la mañana. Carmina, tengo el nombre de un abogado excelente. Luis Mendoza, un viejo amigo de mi difunto esposo. Es especialista en derecho familiar y propiedades. Le conté tu situación de forma general y está dispuesto a reunirse contigo esta misma tarde si puedes. ¿Qué dices? Sentí como mi corazón latía más rápido. Era el siguiente paso, el que me daba miedo dar porque significaba que esto era real, que realmente estaba considerando opciones que nunca imaginé necesitaría contra mi propio hijo. Sí, respondí con voz firme. Dame la dirección. Iré esta tarde. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas alrededor de los ojos, canas que había dejado de teñir hacía meses, pero sus ojos tenían una determinación que no había visto en mucho tiempo. Le dije a Javier y Cecilia que tenía una cita médica de rutina. Ni siquiera preguntaron detalles, demasiado ocupados planeando su fin de semana. Tomé mi bolso,
los documentos de la casa que guardaba en mi habitación y conduje hasta el centro de la ciudad. La oficina de Luis Mendoza estaba en un edificio antiguo pero bien mantenido, con pisos de mármol y ventanas altas que dejaban entrar la luz natural. La recepcionista me guió hasta su oficina en el tercer piso. Luis era un hombre de unos 70 años, con cabello completamente blanco pero ojos vivaces y una sonrisa cálida que inmediatamente me hizo sentir segura. Carmina, un placer conocerla. Teresa me ha hablado maravillas de usted durante años. Por favor, siéntese y cuénteme qué la trae por aquí. Durante la siguiente hora, le conté todo. No solo los eventos recientes, sino la historia completa. Cómo había trabajado hasta el agotamiento para comprar y pagar la casa. Cómo Javier había cambiado después de casarse con Cecilia. Cómo poco a poco me habían ido convirtiendo en una extraña en mi propio hogar. Luis escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales, asintiendo con comprensión. Cuando terminé, él se reclinó en su silla y entrelazó los dedos sobre el escritorio. Carmina, legalmente su posición es muy sólida. La casa está completamente a su nombre. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre ella mientras usted esté viva, a menos que usted decida transferírsela. Pero tengo que preguntarle algo importante. ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Quiere establecer límites o quiere tomar medidas más drásticas? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quería realmente? Quería que mi hijo me viera de nuevo. Quería que recordara quién era yo antes de que Cecilia le llenara la cabeza con ideas sobre madres controladoras y suegras entrometidas. Pero más que eso, quería mi dignidad de vuelta. Quiero que entiendan que no pueden tratarme como si fuera invisible, respondí finalmente. Quiero que sepan que todavía tengo voz, voluntad y poder sobre mi propia vida. Luis asintió lentamente. Entonces déjeme explicarle sus opciones. Puede vender la casa. Con el mercado actual, probablemente obtenga alrededor de $650,000, tal vez $700,000. Puede establecer un contrato de comodato donde ellos viven allí bajo condiciones específicas que usted establece. O puede simplemente pedirles que se vayan. Es su propiedad, su decisión. $650,000. La cifra flotó en mi mente como una posibilidad que nunca había considerado seriamente. Con ese dinero podría comprar un departamento pequeño, vivir cómodamente el resto de mis días, tal vez incluso viajar a esos lugares que siempre quise conocer pero nunca pude porque cada centavo iba para Javier. Luis continuó, si decide vender, puedo recomendarle un excelente agente inmobiliario. El proceso tomaría probablemente entre 2 y 3 meses. Mientras tanto, como propietaria, usted tiene todo el derecho de quedarse en la casa o irse, según prefiera. Le di las gracias, tomé su tarjeta y le prometí que pensaría en mis opciones. Mientras conducía de regreso a casa, mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Realmente estaba considerando vender la casa que había sido mi sueño hecho realidad? La casa donde crecía mi hijo, donde guardaba cada recuerdo de Manuel, donde había derramado lágrimas de alegría y dolor. Cuando llegué a casa, encontré a Cecilia en la sala con 2 de sus amigas. Habían movido algunos muebles para hacer espacio, estaban tomando vino blanco y riendo estrepitosamente. Ni siquiera notaron mi llegada. Subí las escaleras hacia mi habitación, cerré la puerta y me senté en mi cama. Saqué los folletos que Luis me había dado sobre propiedades disponibles en la ciudad. Departamentos modernos con vista a la montaña, condominios cerca del Parque Central, pequeñas casas en vecindarios tranquilos. Todos se veían hermosos, todos prometían un nuevo comienzo. Todos significaban dejar atrás 30 años de historia. Esa noche, durante la cena, Javier anunció que él y Cecilia pasarían el fin de semana en un resort a 2 horas de la ciudad. Una escapada romántica, dijo con una sonrisa. Necesitamos tiempo a solas, agregó Cecilia mirándome con intención, como si yo fuera el obstáculo para su intimidad. Que tengan un buen viaje, respondí cortésmente. Javier pareció sorprendido por mi tranquilidad. ¿Estarás bien sola todo el fin de semana, mamá?, preguntó, y por un momento vi un destello del niño preocupado que solía ser. Estaré perfectamente bien, le aseguré. De hecho, me vendrá bien tener la casa para mí. Cecilia sonrió satisfecha, probablemente pensando que finalmente me estaba resignando a mi lugar secundario en esta dinámica familiar. Se fueron el viernes por la tarde. Los vi cargar sus maletas elegantes en el auto nuevo de Javier,
un Mercedes negro que había comprado el año anterior. Cecilia llevaba un vestido color champaña y gafas de sol grandes que la hacían parecer una estrella de cine. Javier me dio un beso rápido en la mejilla antes de irse. Nos vemos el domingo por la noche, mamá. El auto desapareció al final de la calle y yo me quedé parada en la entrada, sintiendo el peso del silencio que dejaron atrás. Regresé adentro, cerré la puerta y por primera vez en meses, la casa se sintió verdaderamente mía otra vez. Caminé por cada habitación, tocando las paredes que conocía de memoria, recordando cuando elegí cada color, cada detalle. Me serví una taza de té y me senté en la mesa de la cocina con los folletos de Luis y mi teléfono. Llamé a Teresa. ¿Puedes venir? Necesito hablar. Ella llegó en 15 minutos con una botella de vino tinto y esa mirada que decía que estaba lista para apoyarme en cualquier decisión que tomara. Nos sentamos en la cocina, como habíamos hecho cientos de veces a lo largo de los años, y puse todas las cartas sobre la mesa. Teresa, creo que voy a vender la casa. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Ella no pareció sorprendida. Me tomó la mano y preguntó, ¿estás segura? Una vez que tomes esta decisión, no hay vuelta atrás. Carmina, esta casa es tu vida. Lo sé, respondí. Y tal vez ese es el problema. He vivido tanto para esta casa, para Javier, para todos excepto para mí, que olvidé que soy más que estas paredes. Soy Carmina. 66 años de historias, de fuerza, de supervivencia. Y merezco vivir en un lugar donde me valoren, donde no tenga que mendigar respeto. Teresa apretó mi mano con fuerza, sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. Entonces hazlo, dijo con voz firme. Véndela. Empieza de nuevo. Demuéstrales que una mujer de 66 años puede reescribir su historia cuando se le da la maldita gana. Nos reímos, un sonido liberador que llenó la cocina con una energía que no había sentido en meses. Esa noche, después de que Teresa se fuera, saqué una libreta y empecé a hacer listas. Siempre había sido una mujer de listas, de planificación meticulosa. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Anoté todo lo que necesitaba. Llamar al agente inmobiliario que Luis había recomendado, revisar todos los documentos legales de la casa, decidir qué muebles me llevaría y cuáles dejaría, buscar un lugar temporal mientras encontraba mi nuevo hogar. Cada ítem que escribía era como quitarme un peso de encima. El sábado por la mañana desperté con una claridad de propósito que no había experimentado en años. Llamé a Rodrigo Salazar, el agente inmobiliario. Contestó al segundo timbre con voz profesional y amable. Señora Carmina, Luis me habló de usted. Estoy a sus órdenes. ¿Cuándo podríamos reunirnos para ver la propiedad? Hoy mismo si es posible, respondí. Mis inquilinos actuales están fuera todo el fin de semana. Escuché la sorpresa en su voz cuando dijo inquilinos, pero tuvo la profesionalidad de no hacer preguntas. Perfecto, puedo estar allí en 2 horas. Colgué sintiéndome poderosa. Pasé esas 2 horas limpiando la casa como nunca antes. No porque estuviera sucia, sino porque quería verla como la vería un comprador potencial. Abrí todas las cortinas, dejé entrar la luz natural que hacía brillar los pisos de madera. Corté flores frescas del jardín y las puse en jarrones estratégicos. Guardé las fotografías familiares, los recuerdos personales. Necesitaba ver esta casa no como mi hogar, sino como una propiedad valiosa. Rodrigo llegó exactamente a tiempo. Era un hombre de unos 45 años, vestido impecablemente con un traje gris y portafolio de cuero. Señora Carmina, encantado de conocerla. Recorrimos la casa juntos mientras él tomaba notas en su tableta, fotografiaba cada habitación, medía espacios. Sus comentarios eran todos positivos. Esta propiedad está en excelente condición. La ubicación es privilegiada, el vecindario muy cotizado. Los pisos de madera original son una joya. La cocina está actualizada, pero mantiene ese encanto clásico que la gente busca. Calculo que podríamos ponerla en el mercado por $700,000. Con la demanda actual, probablemente recibamos ofertas en las primeras 2 semanas. $700,000. La cifra era mareante. Rodrigo continuó explicándome el proceso. Necesitaríamos hacer una tasación oficial, preparar toda la documentación legal, tomar fotografías profesionales, crear el listado. Si me daba el visto bueno, él podría tener todo listo en una semana. Hagámoslo,
dije sin vacilar. Quiero que la casa esté en el mercado lo antes posible. Él levantó una ceja ligeramente. ¿Están enterados los demás residentes de la casa sobre esta decisión? Es importante tener claridad sobre la situación de ocupación para los compradores potenciales. Ellos lo sabrán en su momento, respondí con una calma que me sorprendió. La casa está completamente a mi nombre. Yo soy la única que necesita autorizar esta venta. Rodrigo asintió profesionalmente y me hizo firmar algunos documentos preliminares. Después de que se fue, me senté en la sala vacía y silenciosa. La magnitud de lo que acababa de poner en marcha me golpeó como una ola. En una semana, esta casa estaría en el mercado. En 2 o 3 meses, ya no sería mía. Y Javier y Cecilia no tenían la menor idea. Una parte pequeña de mí se sentía culpable, la parte maternal que había pasado décadas protegiendo a mi hijo de cualquier dolor o dificultad. Pero una parte más grande, más fuerte, sabía que esto era necesario. Era la única forma de que él entendiera las consecuencias reales de sus acciones, de que valorara lo que había dado por sentado durante tanto tiempo. El domingo pasé el día preparándome mentalmente para el regreso de Javier y Cecilia. Sabía que no les diría nada todavía. Primero necesitaba que la casa estuviera oficialmente en el mercado, que hubiera ofertas reales sobre la mesa. Necesitaba tener todo mi plan perfectamente ejecutado antes de revelar mi movimiento. Rodrigo me había enviado un mensaje confirmando que el tasador vendría el martes, que el fotógrafo profesional llegaría el miércoles, y que esperaba tener el listado activo para el viernes. Todo estaba avanzando más rápido de lo que imaginaba. Por la tarde, empecé a empacar discretamente algunas de mis pertenencias más valiosas. Fotografías de Manuel, joyas que me había regalado, documentos importantes. Los guardé en cajas que escondí en el fondo de mi closet. Si alguien preguntaba, diría que estaba organizando y deshaciéndome de cosas viejas. Javier y Cecilia llegaron el domingo por la noche con las mejillas rosadas y sonrisas relajadas. Se veían bronceados y felices, probablemente aliviados de haber pasado un fin de semana sin mi presencia. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, mamá?, preguntó Javier dejando su maleta en el recibidor. Muy tranquilo, respondí honestamente. Leí, descansé, hice algunas llamadas a viejas amigas. Cecilia ni siquiera fingió interés en mi respuesta. Subió directamente las escaleras diciendo que necesitaba una ducha larga. Javier me dio un beso en la frente, un gesto automático sin verdadero afecto detrás, y la siguió. Me quedé sola en la sala, escuchando sus pasos en el piso superior, sus voces amortiguadas a través del techo. Pronto todo esto sería un recuerdo. El lunes por la mañana, mientras preparaba el desayuno, recibí una llamada de Luis. Carmina, buenos días. Solo quería confirmar que todo está en orden con Rodrigo. También preparé algunos documentos que necesitará firmar para proteger sus intereses durante el proceso de venta. ¿Podría pasar por mi oficina esta semana? Por supuesto, respondí manteniendo mi voz baja. ¿Qué tal el miércoles por la tarde? Perfecto. Y Carmina, agregó con tono serio, quiero que sepa que está tomando la decisión correcta. He visto demasiados casos donde las personas mayores permiten que las falten al respeto en nombre del amor familiar. Usted está demostrando que el respeto es una calle de 2 vías. Sus palabras me dieron la validación que no sabía que necesitaba. El martes llegó el tasador, un hombre serio con portafolios llenos de gráficas y datos del mercado. Le dije a Javier y Cecilia que era un inspector rutinario verificando las instalaciones de gas, algo lo suficientemente aburrido para que no hicieran preguntas. El tasador confirmó la estimación de Rodrigo. Esta propiedad fácilmente vale entre $680,000 y $720,000. El mercado está muy activo para casas de este calibre en este vecindario. Me entregó su reporte oficial en un sobresellado. El miércoles llegó el fotógrafo profesional con su equipo de iluminación y cámaras sofisticadas. Esta vez tuve que ser más creativa con mi excusa. Le dije a Cecilia que una revista de decoración local estaba haciendo un artículo sobre casas antiguas bien preservadas del vecindario y que nuestra casa había sido seleccionada. Para mi sorpresa, eso despertó su interés. ¿En serio?, dijo con ojos brillantes. ¿Saldremos en una revista? Tal vez, respondí vagamente. Todavía están decidiendo qué casas incluir en el artículo final. Cecilia insistió en estar presente durante la sesión fotográfica,
arreglando cojines y moviendo objetos decorativos, creyendo que estaba contribuyendo a hacer lucir la casa. Ironía de ironías, estaba ayudándome a venderla sin saberlo. El fotógrafo, un profesional que Rodrigo claramente había instruido sobre la discreción, seguía el juego perfectamente. Esta casa tiene excelentes huesos arquitectónicos, comentaba mientras fotografiaba cada ángulo. Las futuras dueñas van a adorar este espacio. Cecilia sonreía orgullosa, completamente ajena al significado real de sus palabras. Cuando terminaron, me enviaron las fotos a mi correo electrónico. Eran hermosas, profesionales, hacían que cada habitación se viera como sacada de una revista de diseño. Esta casa, mi casa, se veía absolutamente vendible. El jueves por la noche, mientras cenábamos, Javier hizo un anuncio. Cecilia y yo hemos estado hablando. Hemos decidido que es momento de empezar a buscar arquitectos para remodelar algunas áreas de la casa. Queremos modernizar el baño principal, tal vez expandir la cocina, convertir el estudio en ese cuarto de bebé que mencionamos. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. ¿Remodelar? Repetí con voz neutra. Sí, continuó Cecilia con entusiasmo. Esta casa tiene potencial, pero necesita actualizarse. Estábamos pensando en invertir alrededor de $100,000 en renovaciones. Obviamente tú no tendrías que preocuparte por nada, nosotros nos encargaríamos de todo. Los miré a ambos, sus rostros llenos de planes y sueños para mi propiedad, mi inversión, mi vida. Sonreí suavemente. Eso suena interesante. Cuéntenme más sobre sus ideas. Pasaron la siguiente hora mostrándome fotos en sus teléfonos de cocinas modernas con electrodomésticos de acero inoxidable, baños con duchas de lluvia y azulejos de mármol italiano, cuartos de bebé con temáticas de animales del bosque. Cada imagen era una puñalada recordándome cómo habían tomado posesión mental de mi espacio mucho antes de tener derecho legal a él. Mientras ellos hablaban animadamente sobre granito importado y grifería de diseño europeo, yo asentía en los momentos apropiados, hacía comentarios vagos que ellos interpretaban como aprobación. Por dentro, una parte de mí quería gritarles la verdad en ese mismo instante, decirles que no habría renovaciones porque no habría casa. Pero me contuve. El momento llegaría, pero tenía que ser el momento correcto, el momento con máximo impacto. Cecilia estaba particularmente emocionada con la idea del cuarto de bebé. Imagínate, Carmina, las paredes color lavanda suave, una cuna blanca con dosel, estanterías llenas de libros infantiles. Será el espacio perfecto para cuando finalmente quedemos embarazados. La forma en que dijo finalmente, como si fuera solo cuestión de tiempo y planificación, me hizo sentir una mezcla de pena y frustración. Estaban construyendo castillos en el aire sobre cimientos que no les pertenecían. El viernes por la mañana recibí el mensaje que había estado esperando. Era de Rodrigo. La propiedad está oficialmente en el mercado. El listado se activó hace una hora y ya tenemos 3 solicitudes de visitas programadas para mañana. El interés es muy alto. Adjunto el enlace al anuncio en línea. Abrí el enlace con manos temblorosas. Allí estaba mi casa, fotografiada profesionalmente, descrita con palabras elegantes que la hacían sonar como un palacio. Residencia clásica en vecindario premium. 3 habitaciones, 2 baños y medio, cocina remodelada, pisos de madera originales, jardín maduro con árboles frutales. Perfecta para familia que busca calidez y ubicación privilegiada. Precio: $700,000. Cerré el teléfono y respiré profundo. Ya no había vuelta atrás. La maquinaria estaba en movimiento. Esa tarde, Teresa vino a visitarme. Le mostré el anuncio en línea y ella silbó bajito. Se ve hermosa, Carmina. Y ese precio es excelente. ¿Cómo te sientes? Le respondí honestamente. Asustada, emocionada, culpable, libre, todo al mismo tiempo. Ella se sentó a mi lado en el sofá de la sala. El mismo sofá donde había amamantado a Javier como bebé, donde lo había consolado cuando tuvo su primer corazón roto, donde habíamos visto películas los domingos por la tarde durante años. La culpa es normal, dijo Teresa suavemente. Pero recuerda por qué estás haciendo esto. No es venganza. Es supervivencia. Es dignidad. Tenía razón, pero eso no hacía que el peso en mi pecho fuera más liviano. Le pregunté, ¿crees que soy una mala madre? Teresa me tomó ambas manos y me miró directo a los ojos. Carmina,
Una mala madre habría permitido que su hijo se convirtiera en un hombre que no respeta a las mujeres, empezando por su propia madre. Lo que estás haciendo es darle la lección más importante de su vida adulta. Las acciones tienen consecuencias. El sábado fue un día de tensión extrema. Rodrigo había programado 3 visitas, una a las 10 de la mañana, otra al mediodía y la última a las 3 de la tarde. Le había dicho a Javier y Cecilia que saldría todo el día con Teresa para ir de compras y almorzar. Necesitaba que no estuvieran en la casa mientras los compradores potenciales la recorrían. Javier apenas levantó la vista de su computadora cuando le informé mis planes. «Que la pasen bien», murmuró distraídamente. Cecilia estaba en el teléfono discutiendo precios de cortinas con algún decorador. Ninguno de los dos notó la maleta pequeña que cargaba, la misma que había empacado con algunas de mis pertenencias más preciadas. La dejé en el maletero de mi auto, lista para cuando llegara el momento de irme definitivamente. Teresa y yo nos reunimos con Rodrigo en una cafetería cerca del vecindario. Desde allí, él nos mantenía informadas sobre las visitas mediante mensajes de texto. La primera pareja, escribió a las 10:20, está muy interesada. Preguntaron sobre la posibilidad de una oferta rápida si el precio se reduce ligeramente. Les dije que la propietaria consideraría ofertas serias. A las 12:30, después de la segunda visita, esta familia tiene 3 hijos y buscan mudarse antes de que empiece el año escolar. Dijeron que la casa es exactamente lo que necesitan. Van a consultar con su banco esta tarde. Y finalmente, a las 3:15, la tercera visita fue un inversionista. Dijo que pagaría en efectivo si acepta cerrar rápido. Está dispuesto a ofrecer $690,000 con cierre en 30 días. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 3 visitas, 3 posibles compradores, y ya había una oferta real sobre la mesa. Rodrigo llegó a la cafetería media hora después con una sonrisa enorme. «Carmina, esto está yendo mejor de lo que esperaba. El mercado está hambriento de propiedades como la tuya. Mi recomendación es esperar unos días más, dejar que las otras 2 partes presenten ofertas formales, y luego elegir la mejor. Pero si necesitas mover esto rápido, el inversionista con oferta en efectivo es una opción sólida». Le pregunté sobre el proceso de cierre. 30 días, explicó. En ese plazo, los actuales ocupantes tendrían que desocupar la propiedad. Como propietaria, tú puedes irte cuando quieras, pero ellos tendrían que salir cuando se complete la venta. Teresa me miró con ojos interrogantes. «¿Cuándo vas a decirles?» «Pronto», respondí. «Muy pronto. Pero todavía no. Quiero tener todo absolutamente confirmado antes de soltar esa bomba». Regresé a casa esa tarde encontrando a Javier y Cecilia exactamente donde los había dejado, como si el mundo no se estuviera reorganizando bajo sus pies. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Javier sin real interés. «Productivo», respondí con una sonrisa. «Muy productivo». Cecilia anunció que había invitado a sus padres a cenar el domingo siguiente. «Quiero que conozcan mejor la casa», dijo. «Especialmente ahora que vamos a remodelar. Papá tiene experiencia en construcción y puede darnos buenos consejos». «Claro», respondí tranquilamente. «Será un placer recibirlos». Esa noche, acostada en mi cama, revisé los correos de Rodrigo una y otra vez. Las fotografías de la casa, los detalles del listado, las notas de las visitas. Todo se sentía surrealista, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luis. «Carmina, Rodrigo me mantuvo informado. Las cosas están avanzando rápido. ¿Estás preparada para lo que viene? Necesitas ser fuerte cuando les digas. La reacción será intensa». Le respondí, «Estoy lista. He sido fuerte toda mi vida. Esto no será diferente». Pero mientras escribía esas palabras valientes, lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de duelo. Estaba de luto por la relación con mi hijo que pensé que tendríamos, por la familia que imaginé que seríamos, por el respeto que asumí que siempre existiría. El domingo llegó con un cielo despejado y una brisa fresca. Pasé la mañana preparando una comida elaborada para los padres de Cecilia. Si esta iba a ser una de las últimas veces que cocinara en esta cocina, quería hacerlo bien. Preparé un rostizado de res con vegetales, puré de papas casero, ensalada fresca y un pastel de manzana que había sido la especialidad de mi madre.
Los aromas llenaban la casa, recordándome todos los domingos familiares que había orquestado a lo largo de los años, todas las comidas compartidas que ahora parecían pertenecer a otra vida. Cecilia bajó las escaleras a mediodía, luciendo un vestido color crema y tacones altos. Se veía hermosa, tengo que admitirlo. «Guau, Carmina, huele delicioso», comentó con sorpresa genuina. «Casi olvidé que sabes cocinar tan bien». El cumplido envenenado ya ni me afectaba. Sus padres llegaron puntualmente a la 1. Carlos y Elodia, ambos de unos 60 años, bien vestidos y con esa actitud de superioridad de clase media alta que Cecilia había heredado perfectamente. Me saludaron con cortesía fría, el tipo de educación que se da por obligación social más que por calidez real. «La casa se ve encantadora», comentó Elodia mientras recorría la sala con ojos críticos. «Aunque un poco anticuada en algunos aspectos. Claro, con una buena remodelación podría ser realmente espectacular». Carlos asintió. Cecilia nos contó sobre sus planes de renovación. Suena como un proyecto ambicioso. Este tipo de casas tienen buen hueso, pero definitivamente necesitan actualización para el mercado actual. Yo sonreí y serví el vino, dejándolos hablar sobre mi casa como si ya fuera de ellos. Durante la comida, la conversación giró inevitablemente hacia los planes futuros de Javier y Cecilia. «Estamos pensando seriamente en expandir la familia pronto», anunció Cecilia tomando la mano de Javier sobre la mesa. «Esta casa es perfecta para criar niños. Tiene buen tamaño, el vecindario es seguro, las escuelas cercanas son excelentes». Elodia prácticamente brillaba de emoción. «¡Qué maravilloso! Ustedes serán padres extraordinarios». «Y Carmina», agregó girándose hacia mí, «qué suerte tienes de poder estar cerca de tus futuros nietos. Muchas abuelas no tienen ese privilegio». El comentario estaba cargado de la suposición de que mi rol sería el de niñera conveniente y silenciosa. Sonreí sin responder. Javier intervino. «Mamá ha sido increíble, muy comprensiva con todos los cambios. Realmente ha aprendido a adaptarse a nuestra dinámica. Aprendido a adaptarse. Como si yo fuera una niña siendo entrenada, no una mujer adulta siendo desplazada». Carlos preguntó sobre aspectos legales de la casa. «Javier, ¿ya tienes todo en orden con respecto a la propiedad? Es importante tener claridad sobre esos temas, especialmente si van a invertir dinero significativo en renovaciones». Javier vaciló un momento. «Bueno, técnicamente la casa todavía está a nombre de mi mamá, pero es solo una formalidad. Eventualmente será mía. Mamá y yo tenemos un entendimiento». Carlos frunció el ceño. «Entendimientos verbales no valen mucho legalmente, hijo. Deberías asegurarte de tener algo por escrito, especialmente antes de gastar $100,000. La tensión en el comedor se volvió palpable. Cecilia miró a Javier con ojos interrogantes, claramente incómoda con la dirección de la conversación. Javier se aclaró la garganta nerviosamente. «No creo que sea necesario, papá. Mi mamá no va a complicar las cosas. Ella sabe que esta casa eventualmente será nuestra». Carlos insistió. «No se trata de complicar nada, se trata de proteger tu inversión. Si vas a remodelar una propiedad, necesitas asegurarte de tener derechos legales sobre ella. Es sentido común básico». Elodia añadió con voz dulce pero firme. «Carmina, seguramente entiendes la posición de tu hijo. Tal vez sería prudente transferir la propiedad a su nombre ahora, o al menos establecer algo legal que proteja los intereses de ambos». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Tomé un sorbo de agua, dejé el vaso sobre la mesa con deliberada lentitud, y finalmente hablé. «Tienen razón en que los acuerdos legales son importantes. De hecho, he estado ocupándome de precisamente eso esta última semana». Javier se veía aliviado. «¿En serio, mamá? Eso es excelente. ¿Hablaste con un abogado sobre transferir la casa?» Sonreí suavemente. «Sí, hablé con un abogado. Pero no sobre transferir la casa. Hablé sobre venderla». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido distante del refrigerador. Cecilia fue la primera en reaccionar. «¿Venderla?», repitió como si la palabra fuera en idioma extranjero. «¿De qué estás hablando?». Me recosté en mi silla, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. «Estoy hablando de que puse esta casa en el mercado el viernes pasado.
Ya tuve 3 visitas de compradores potenciales el sábado, y tengo una oferta formal de $690,000 en efectivo con cierre en 30 días. Javier se puso pálido. Mamá, esto tiene que ser una broma. No puedes estar hablando en serio. Estoy completamente seria, respondí. Esta casa es mía. La pagué con mi trabajo durante 15 años. Nunca la puse a tu nombre. Y ahora he decidido venderla. Carlos y Elodia se miraron incómodos, claramente sin saber si deberían intervenir o quedarse callados. Cecilia se levantó bruscamente de su silla. Esto es ridículo. No puedes tomar una decisión así sin consultarnos. Vivimos aquí. Viven aquí como mis invitados, corregí con voz firme. Esta casa nunca fue de ustedes. Y después de semanas de ser tratada como empleada en mi propio hogar, de ser humillada, desplazada y faltada al respeto, decidí que era momento de recordarles a todos quién realmente tiene el control. Javier encontró su voz, aunque temblaba. Mamá, no puedes hacer esto. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Lo miré directamente a los ojos. Mi hijo, el abogado exitoso que ganaba probablemente 5 veces más que lo que yo gané en mis mejores años. Javier, tú ganas suficiente dinero para rentar o comprar tu propia casa. Siempre pudiste hacerlo. Pero elegiste quedarte aquí porque era conveniente, porque era gratis, porque asumiste que yo nunca diría que no. Cecilia intervino con voz aguda, pero dijiste que entendías, que estabas de acuerdo con los cambios, que aceptabas tu lugar aquí. Mi lugar aquí, repetí lentamente, era el de propietaria y madre. No el de sirvienta ni huésped tolerada. Ustedes me fueron quitando dignidad poco a poco, creyendo que mi amor maternal era ilimitado e incondicional sin importar cómo me trataran. Se equivocaron. Elodia intentó mediar con tono conciliador. Carmina, entiendo que estés molesta, pero esto es demasiado drástico. Piensa en tu hijo, en su futuro, en los nietos que podrías tener. ¿Realmente vas a destruir la relación familiar por orgullo? No es orgullo, señora Elodia. Es respeto propio. Algo que debería haberme exigido hace mucho tiempo. Carlos se levantó de la mesa. Creo que deberíamos irnos y dejar que la familia resuelva esto en privado. Elodia lo siguió, no sin antes lanzarme una mirada de desaprobación que me afectó exactamente cero. Cuando los padres de Cecilia se fueron, la casa se llenó de un silencio denso y peligroso. Cecilia miraba a Javier esperando que él hiciera algo, que arreglara la situación. Javier me miraba a mí como si fuera una extraña. Mamá, comenzó con voz controlada pero tensa, sé que hemos cometido errores. Tal vez no te hemos tratado de la mejor manera. Pero esto es extremo. Vender la casa sin siquiera decirnos, sin darnos oportunidad de corregir las cosas. Es cruel. Me levanté de la mesa, empecé a recoger los platos. Cruel es mandarme a dormir al cuarto de huéspedes en mi propia casa. Cruel es hablar de mí como si fuera un estorbo que hay que remover. Cruel es olvidar cada sacrificio que hice para que tuvieras el futuro que tienes ahora. Cecilia explotó. Basta con los sacrificios. Sí, trabajaste duro. Sí, criaste a tu hijo sola. Felicidades. ¿Quieres una medalla? Eso es lo que los padres hacen. No te da derecho a controlar nuestras vidas para siempre. La miré fijamente. Tienes razón, Cecilia. No me da derecho a controlar sus vidas. Por eso los estoy dejando ir. Tendrán 30 días para encontrar otro lugar. Javier se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración total. ¿Y si no aceptas esa oferta? ¿Y si rechazamos esto y nos negamos a irnos? Entonces los desalojaré legalmente, respondí con calma. Hablé con un abogado. Conozco mis derechos. Esta propiedad es mía y puedo hacer con ella lo que decida. Ustedes no tienen recursos legales. Cecilia comenzó a llorar, lágrimas de rabia más que de tristeza. Javier la abrazó, mirándome como si yo fuera un monstruo. Mamá, susurró, si haces esto, nuestra relación nunca será la misma. Lo sé, respondí sintiendo como se me partía el corazón. Pero la relación ya cambió hace mucho tiempo. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Subí las escaleras hacia mi habitación, dejándolos en el comedor procesando la bomba que acababa de explotar en sus vidas perfectamente planeadas. Cerré la puerta con seguro y me senté en el borde de la cama, temblando.
Había hecho lo que tenía que hacer. Había trazado mi línea en la arena. Pero eso no significaba que fuera fácil. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y amargas. Esa noche no dormí. Escuchaba los murmullos urgentes de Javier y Cecilia en su habitación, claramente discutiendo qué hacer. Escuché cuando Cecilia hizo varias llamadas telefónicas, su voz alternando entre sollozos y gritos ahogados. Escuché cuando Javier bajó las escaleras a medianoche, probablemente para revisar documentos, buscar alguna salida legal a esta situación. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de él. Mamá, necesitamos hablar mañana cuando todos estemos más calmados. Por favor, reconsidera esto. Te amo. Miré el mensaje durante largo tiempo antes de responder. Yo también te amo, Javier. Siempre te amaré. Pero el amor no significa permitir la falta de respeto. Hablamos mañana. El lunes amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara el ambiente dentro de la casa. Bajé a preparar café y encontré a Javier ya sentado en la mesa de la cocina, con ojeras profundas y aspecto de no haber dormido nada. Mamá, siéntate por favor. Necesitamos hablar como adultos. Me serví una taza de café y me senté frente a él. Adelante. Él respiró hondo. Reconozco que no te hemos tratado bien. Cecilia puede ser intensa, y yo debí haberte defendido más. Lo siento. Pero esto, vender la casa, es demasiado. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. Cancela la venta y prometo que todo cambiará. Lo miré con tristeza. Javier, has tenido meses de oportunidades para arreglar las cosas. Cada vez que Cecilia me humilló y tú miraste hacia otro lado. Cada vez que tomaron decisiones sobre mi casa sin consultarme. Pero es que nunca dijiste nada, protestó. Siempre parecías estar de acuerdo. ¿Cómo iba a saber que estabas tan molesta? Porque no debería tener que gritar para ser escuchada, respondí. Porque un hijo que realmente conoce a su madre debería notar cuando está siendo herida. Porque el respeto no es algo que se debe pedir, se debe dar. Cecilia apareció en la entrada de la cocina, también con aspecto desvelado. Carmina, sé que no hemos empezado con el pie derecho. Pero esto afecta nuestro futuro, nuestros planes. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa formal? ¿Que te roguemos? Dime qué necesitas para cambiar de opinión. Lo que necesito, respondí, es imposible de retroceder. Necesito haber sido respetada desde el principio. Necesito que mi hijo me hubiera defendido. Necesito dignidad. Cecilia se dejó caer en una silla, derrotada. Entonces realmente no hay nada que podamos hacer para cambiar tu decisión. Miré a ambos, mi hijo y su esposa, y por primera vez en meses sentí que realmente me estaban viendo. No como un mueble o un obstáculo, sino como una persona con voluntad propia. La oferta en efectivo es sólida, dije con calma. Pero Rodrigo me informó esta mañana que la familia con 3 hijos que visitó el sábado presentó una oferta de $705,000. Están dispuestos a esperar hasta 60 días para el cierre si es necesario. Javier palideció aún más. $705,000. Esa cantidad probablemente representaba varios años de su salario. Mamá, por favor, su voz se quebró ligeramente. No hagas esto. Encontraremos la forma de hacer que funcione. Cambiaremos. Cecilia y yo hablaremos, estableceremos reglas nuevas, límites claros. Puedes quedarte en tu habitación, nadie te volverá a faltar al respeto. Solo dame una oportunidad de ser mejor hijo. Las palabras que había esperado escuchar durante meses finalmente llegaban, pero venían teñidas de desesperación, no de comprensión genuina. Javier, pregúntate algo honestamente. Si yo no hubiera puesto la casa en venta, ¿realmente habrías cambiado? ¿O simplemente habría seguido permitiendo que me trataran como invisible hasta que finalmente me fuera por mi cuenta? Él no pudo responder. Su silencio era la respuesta. Cecilia intentó otro ángulo. Piensa en el dinero que perderás en impuestos, en comisiones del agente inmobiliario. Y luego tendrás que buscar otro lugar, mudarte a tu edad. ¿Realmente vale la pena todo ese estrés solo para demostrar un punto? No estoy demostrando un punto, respondí firmemente. Estoy recuperando mi vida. Y sí, vale cada centavo y cada molestia. Mi teléfono sonó interrumpiendo la conversación tensa. Era Rodrigo.
Disculpa, tengo que contestar esto. Salí al jardín trasero donde los rosales que había plantado hace 20 años florecían esplendorosos a pesar de la llovizna. Carmina, tengo excelentes noticias. La familia que ofreció 705.000 acaba de subir su oferta a 715.000. Están muy motivados. Quieren cerrar en 45 días. Dice que su hija mayor comenzará la preparatoria en otoño y quieren estar establecidos antes. También, el inversionista original está considerando igualar la oferta si le das respuesta esta semana. Respiré hondo, sintiendo como la realidad se volvía cada vez más concreta. Rodrigo, acepta la oferta de la familia. 715.000, cierre en 45 días. Quiero que esta casa vaya a personas que la apreciarán, que criarán a sus hijos aquí con amor. Excelente decisión, respondió Rodrigo con entusiasmo profesional. Prepararé todos los documentos. Necesitarás venir a firmar mañana. Y Carmina, solo quiero decirte que admiro tu fortaleza. No es fácil tomar decisiones así, especialmente cuando involucra familia. Colgué y me quedé mirando el jardín. 45 días. En mes y medio, esta casa ya no sería mía. Me sentía extrañamente liberada y aterrada al mismo tiempo. Regresé a la cocina donde Javier y Cecilia esperaban ansiosos. Acabo de aceptar una oferta, anuncié. $715.000. El cierre será en 45 días. La familia tiene 3 hijos y están emocionados de mudarse aquí. Cecilia dejó escapar un sollozo. Javier simplemente se quedó mirándome con ojos vidriosos. Realmente lo hiciste. No puedo creerlo. Pasé junto a ellos hacia las escaleras. Tengo 45 días para empacar mis cosas y encontrar un nuevo hogar. Ustedes también. Les sugiero que empiecen a buscar apartamentos o casas en renta. Con tu salario, Javier, no deberían tener problema. Subí a mi habitación y cerré la puerta, dejándolos procesando la realidad irreversible. Esa tarde, mientras organizaba mis pertenencias, recibí la visita de Teresa. Entró a mi habitación con 2 tazas de té caliente y se sentó en mi cama. Lo hiciste, dijo con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo te sientes? Honestamente, no lo sé, admití. Una parte de mí se siente poderosa, como si finalmente hubiera recuperado el control. Otra parte se siente culpable, como si hubiera fallado como madre. Teresa tomó mi mano. Carmina, una madre que permite que su hijo adulto la maltrate no está siendo buena madre. Le estás enseñando la lección más importante. El respeto se gana y se mantiene. Los siguientes días fueron seriales. Javier apenas me hablaba, comunicándose solo cuando era absolutamente necesario. Cecilia alternaba entre el llanto dramático y el silencio hostil. Empezaron a ver apartamentos, aunque era evidente que ninguno cumplía con sus estándares después de vivir en una casa de 3 habitaciones sin pagar renta. El martes fui a la oficina de Rodrigo a firmar los documentos de venta. Luis estaba allí también, revisando cada cláusula para asegurar que mis intereses estuvieran protegidos. Carmina, esto es oficial, dijo Rodrigo mientras yo firmaba la última página. La casa se venderá el 25 de noviembre. Los nuevos propietarios tomarán posesión ese día. Mis manos temblaban ligeramente mientras firmaba mi nombre en la línea punteada. Carmina Delgado. El nombre que había construido esta vida, que ahora la estaba desmantelando para construir una nueva. Esa noche, durante una cena silenciosa y tensa, Javier finalmente habló. Encontramos un apartamento. 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Es moderno pero pequeño. Muy diferente a esto. Su tono llevaba resentimiento apenas disimulado. Me alegro de que hayan encontrado algo, respondí sinceramente. El centro tiene buenas áreas. Estarán cerca de tu oficina. Cecilia dejó caer su tenedor con estruendo. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Te alegras? Acabas de destrozar nuestros planes, nuestro futuro, y actúas como si nada. No destrocé nada, respondí manteniendo la calma. Ustedes construyeron sus planes sobre una base que no les pertenecía. Yo solo estoy reclamando lo que es mío. Javier se levantó bruscamente de la mesa. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez esto sea lo mejor. Claramente necesitas tu espacio y nosotros necesitamos el nuestro. Tal vez la distancia nos haga bien a todos. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba,
pero no dejé que lo notara. Tal vez tengas razón, respondí suavemente. A veces la distancia da perspectiva. Él subió las escaleras dejando su cena a medias. Cecilia me miró con una expresión que mezclaba odio y algo parecido a respeto. Nunca te vi venir, admitió. Pensé que eras solo una señora mayor y anticuada. Pero resultaste ser más calculadora que yo. No soy calculadora, Cecilia. Simplemente llegué al límite de lo que estaba dispuesta a tolerar. Ella asintió lentamente. Supongo que aprendí algo. Nunca subestimar a la suegra. Se levantó y subió también, dejándome sola en el comedor con el eco de sus pasos desvaneciéndose. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de actividad. Contraté una empresa de mudanzas para empacar mis pertenencias. Decidí donar la mayoría de los muebles grandes. La nueva familia los necesitaría más que yo. Me quedé solo con lo esencial, mi ropa, mis fotografías, algunos muebles pequeños con valor sentimental, los libros de Manuel, las cosas que realmente importaban. Encontré un departamento hermoso de 2 habitaciones en un edificio moderno cerca del parque. Tenía ventanas enormes con vista a las montañas, cocina actualizada, y lo mejor de todo, era completamente mío. Sin recuerdos dolorosos pegados a las paredes. Un lienzo en blanco para mi nueva vida. El primer pago lo hice con parte del anticipo de la venta de la casa. Firmé el contrato de arrendamiento con manos firmes y corazón esperanzado. Teresa me ayudó a decorar el nuevo lugar. Compramos plantas para las ventanas, cortinas color mostaza que dejaban entrar luz cálida, algunos cuadros nuevos para las paredes. Este lugar es hermoso, Carmina, dijo Teresa admirando la sala. Se siente como tú. Fresco, lleno de luz, con espacio para respirar. Tenía razón. Por primera vez en años, me sentía como si estuviera habitando un espacio que reflejaba quién era yo realmente, no quien otros necesitaban que fuera. El día de mi mudanza oficial llegó 2 semanas antes del cierre de la venta. Quería irme antes, establecerme en mi nuevo hogar, empezar mi nueva vida sin la tensión constante de vivir con Javier y Cecilia. Los camiones de mudanza llegaron temprano en la mañana. Javier observaba desde la ventana de su habitación mientras los trabajadores cargaban mis cajas. Cuando la última caja fue cargada en el camión, bajé las escaleras por última vez como residente de esa casa. Javier estaba parado en la sala, con los brazos cruzados y expresión inescrutable. Cecilia se había encerrado en su habitación, negándose a salir para despedirse. Nos miramos en silencio durante un largo momento, mi hijo y yo, separados por tanto más que los metros de distancia física entre nosotros. Mamá, comenzó con voz ronca. Todavía no entiendo cómo llegamos hasta aquí. Cómo pasamos de ser una familia a esto. Me acerqué a él, puse mi mano en su mejilla como había hecho 1000 veces cuando era niño. Llegamos aquí porque olvidaste que el respeto es la base de cualquier relación, incluso las familiares. Especialmente las familiares. Y porque yo olvidé que merezco ser tratada con dignidad, no solo por ser tu madre, sino por ser una persona. Él cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Desearía poder retroceder el tiempo y hacer las cosas diferentes. Yo también, susurré. Pero no podemos. Solo podemos decidir cómo seguir adelante desde aquí. Me alejé, tomé mi bolso del sofá. Las llaves de la casa estaban sobre la mesa del comedor. Las dejé allí junto con una nota. En el sobre había instrucciones sobre el cierre de la venta, información de contacto de Rodrigo, y una lista de cosas que debían hacer antes del 25 de noviembre. También incluí mi nueva dirección y número de teléfono. Javier, cuando estés listo para tener una relación basada en respeto mutuo, estaré esperando. Pero no voy a rogar por un lugar en tu vida. No más. Él asintió sin poder hablar. Me giré hacia la puerta. Cada paso pesaba toneladas, pero mis piernas seguían moviéndose. Teresa me esperaba afuera junto a su auto. Había insistido en acompañarme a mi nuevo departamento, ayudarme a desempacar las primeras cajas, asegurarse de que no estuviera sola en mi primer día. Subí a su auto y miré por última vez la casa que había sido mi vida durante 30 años. Las ventanas que había limpiado incontables veces, el jardín que había cultivado con tanto cariño, el techo bajo el cual había criado a mi hijo. Adiós, susurré. Gracias por los recuerdos buenos. Los malos los dejo atrás. Teresa arrancó el auto y nos alejamos.
No miré hacia atrás. Ese capítulo estaba cerrado. Era momento de escribir uno nuevo. El departamento me recibió con olor a pintura fresca y luz de sol entrando por las ventanas. Los trabajadores de mudanza descargaron mis cajas eficientemente. Teresa y yo pasamos el resto del día organizando, colgando cortinas, acomodando muebles hasta que el espacio empezó a sentirse como hogar. Al atardecer, nos sentamos en mi pequeño balcón con vista a las montañas, compartiendo una botella de vino y observando cómo el sol pintaba el cielo de naranjas y rosas. Por ti, Carmina, brindó Teresa levantando su copa. Por tu valentía, por tu nueva vida, por recordarnos a todas que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Chocamos nuestras copas. Por los nuevos comienzos, respondí. Y por las amigas que nos sostienen cuando el mundo se tambalea. Esa noche dormí en mi nueva cama, en mi nuevo cuarto, rodeada de cajas sin abrir y posibilidades infinitas. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin tensión en mi cuerpo. Desperté con el sol acariciando mi rostro a través de las cortinas color mostaza. Era un nuevo día. Una nueva vida. Las semanas siguientes fueron de ajuste y descubrimiento. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuve tiempo. Conocí a otras mujeres de mi edad, algunas también redescubriendo quiénes eran después de años de vivir para otros. Empecé a caminar todas las mañanas por el parque, sintiendo como mi cuerpo se fortalecía junto con mi espíritu. Teresa y yo establecimos una tradición de almorzar juntas todos los miércoles, probando restaurantes nuevos, riendo como adolescentes. Estaba construyendo una vida que era completamente mía, y era hermoso. El día del cierre de la venta llegó con clima despejado. Fui a la oficina de Rodrigo para firmar los documentos finales. La familia compradora estaba allí, los padres jóvenes y sus 3 hijos emocionados. La niña mayor, de unos 15 años, me sonrió tímidamente. «Gracias por vendernos su casa», dijo la madre con sinceridad. «Es exactamente lo que necesitábamos. Nuestros hijos van a crecer felices allí». Sentí una punzada en el corazón, pero era dulce más que amarga. «Cuídenla bien», respondí. «Esa casa tiene mucho amor en sus paredes. Espero que ustedes añadan aún más». Firmé los documentos finales. Rodrigo me entregó un cheque por $695,000, después de comisiones y gastos de cierre. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Con esta cantidad, podía vivir cómodamente por el resto de mis días, tal vez incluso viajar a esos lugares que siempre soñé conocer. Italia, España, las playas de Grecia. El mundo se había abierto de formas que nunca imaginé posibles a mis 66 años. Salí de esa oficina sintiéndome más liviana que en años. Era oficialmente libre. 2 semanas después del cierre, recibí un mensaje de texto de Javier. Era breve. «Mamá, Cecilia y yo nos mudamos al apartamento. Es un ajuste, pero estamos manejándolo. Espero que estés bien en tu nuevo lugar. Te extraño». Miré el mensaje durante largo rato antes de responder. «Javier, me alegra saber que están estableciéndose. Yo también estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Cuando quieras visitarme, estarás bienvenido. Pero solo si vienes con respeto y comprensión de por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Te amo siempre, pero me amo a mí misma también ahora». Su respuesta llegó 1 hora después. «Entiendo, mamá. Y tienes razón. Necesito tiempo para procesar todo, pero quiero reconstruir nuestra relación. De la forma correcta esta vez». No respondí de inmediato. Dejaría que el tiempo y sus acciones hablaran más que las palabras. 1 mes después de mudarme, estaba en mi balcón una tarde cuando sonó el timbre. Era Javier, solo, con un ramo de flores y expresión nerviosa. «¿Puedo pasar?», preguntó como si estuviera visitando a una conocida, no a su madre. Lo dejé entrar. Recorrió el departamento con ojos sorprendidos. «Mamá, este lugar es hermoso. Es tan... tú. Se nota que lo elegiste pensando en lo que realmente querías». Nos sentamos en la sala con té caliente entre nosotros. Hablamos por horas. Realmente hablamos, tal vez por primera vez en años. Él admitió cómo había dejado que Cecilia dictara la dinámica del hogar, cómo había sido más fácil ignorar mi incomodidad que confrontar a su esposa.
Admitió que había dado por sentado todo lo que hice por él, asumiendo que mi amor maternal significaba aceptación incondicional de cualquier trato. Fue brutal de escuchar, pero necesario. Yo también hablé. Le conté cómo me sentí volviéndome invisible, cómo cada pequeña humillación se acumulaba hasta que ya no podía respirar en mi propia casa. Le expliqué que vender la casa no fue venganza sino supervivencia, la única forma que vi de recuperar mi dignidad sin destruirme en el proceso. Lloró. Yo también. Pero eran lágrimas diferentes a las anteriores. Eran lágrimas de comprensión, de reconocimiento mutuo del dolor que ambos habíamos causado y experimentado. Mamá, ¿crees que algún día podremos volver a ser cercanos? Preguntó con voz pequeña. No como antes, respondí honestamente. Porque antes no era saludable para ninguno de los dos. Pero podemos construir algo nuevo, algo basado en respeto mutuo y límites claros. Eso, si ambos estamos dispuestos a hacer el trabajo. Él asintió. Estoy dispuesto. De verdad lo estoy. No le creí completamente todavía. Las palabras eran fáciles. Los actos serían la prueba. Pero por primera vez desde que todo comenzó, sentí una chispa de esperanza de que tal vez, eventualmente, podríamos encontrar un camino de regreso el uno al otro. Un camino diferente, más sano, donde yo no tuviera que sacrificar mi dignidad para mantener su amor. Cuando se fue esa tarde, me quedé en mi balcón viendo el atardecer. El cielo se teñía de violetas y dorados. El aire fresco acariciaba mi rostro. A lo lejos, las montañas se erguían firmes y eternas. Pensé en todo el camino recorrido, desde aquella noche cuando Javier me mandó al cuarto de huéspedes hasta este momento, en mi propio espacio, con mi propia vida, con mi dignidad intacta. Había perdido una casa, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Me había ganado a mí misma de vuelta. El silencio que antes me sofocaba ahora era el sonido de mi libertad. No era el silencio de ser ignorada, sino el silencio de la paz propia. El silencio donde podía escuchar mis propios pensamientos, mis propios deseos, mi propia voz después de años de ser ahogada por las necesidades y expectativas de otros. A mis 66 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tomé un sorbo de mi té, ahora tibio, y sonreí mirando el horizonte. Esta era mi vida ahora. Y era absolutamente, perfectamente mía.